Para hallar este determinante, multiplicamos en cruz así. Multiplicamos estos números y les colocamos el signo más. Luego multiplicamos estos números y les colocamos el signo menos. Recuerden. Brazo derecho es más. Brazo izquierdo es menos. Luego sumamos estos dos números. Y ya está, tenemos el valor del determinante que es 22. Podemos calcular esto, multiplicando estos números en cruz, pero lo resolveremos de otra forma. Vemos que cada elemento de la primera fila puede ser dividida entre 100, por eso utilizaremos esta propiedad, que es válida para las dos filas, inclusive para las dos columnas, pero solo centrémonos en las filas. Entonces aplicamos la propiedad mencionada. El 100 sale fuera multiplicando, y tenemos un determinante más sencillo. También observamos que cada elemento de la segunda fila puede ser dividida entre 24. Entonces sacamos el 24, y como pueden ver, el determinante es aún más sencillo, y aplicamos lo que hicimos en el primer ejemplo. Simplemente efectuamos las operaciones, y ya tenemos resuelto el determinante. Antes de pasar al siguiente ejemplo, debo aclarar que esta constante k puede ser cualquier número real, pero no le vayan a poner 0, aunque también sea válido que k sea 0, no nos será útil a calcular determinantes de las matrices. Ahora veamos un tercer ejemplo. Calculemos este determinante. Observamos que cada elemento de la primera fila puede ser dividido entre 5. Entonces utilizamos esta propiedad. El 5 sale multiplicando. Cuando tengamos este tipo de determinantes, simplemente diremos que este determinante es 0. Por eso, por la propiedad que utilizamos, se concluye que este determinante es 0. Y nos hemos ahorrado de multiplicar y restar esos grandes números. Ahora veamos otro caso. Aquí utilizaremos esta propiedad. Entonces le sumamos a la primera fila, la segunda. Y nos resulta un determinante sencillísimo. Desarrollamos el determinante. Y ya tenemos el determinante que es 24. También podemos utilizar esta otra propiedad. Sumamos a la segunda columna la primera columna. Y obtenemos un determinante más fácil de calcular. Y obtenemos lo mismo. Ahora veamos un último caso. Utilizaremos esta propiedad. Es decir, que a la segunda columna, le sumamos un múltiplo de la primera columna. Entonces efectuamos las operaciones aritméticas. Y obtenemos un determinante sencillísimo. Lo calculamos. Y tenemos que este determinante es menos 17. Ahora veamos cómo se halla el determinante de una matriz 3×3. Por ejemplo, de esta. Emplearemos la regla del matemático Sarrus.
Copiemos a la derecha de la matriz original, sus dos primeras columnas. Ahora empecemos por donde se empieza a leer, o sea por la izquierda. Empecemos por la primera diagonal. Y luego multiplicaremos estos tres números. Y así con los demás números, de 3 en 3. Entonces multiplicamos cada uno de estos tres números. Luego los sumamos, y colocamos esta suma el signo positivo. Ahora empezamos por la otra diagonal de la matriz. Anotamos estos tres números, para después multiplicarlos. Lo mismo hacemos con estos. Los anotamos, para después multiplicarlos. Los multiplicamos. Luego sumamos estos tres números. Y a la suma le colocamos el signo negativo. Y finalmente sumamos estos dos números, para así hallar el valor del determinante, que es menos 728. Ahora calcularemos el determinante del ejemplo 6, por el método de cofactores. Este método consiste en eliminar filas y columnas. Mejor ilustremos cómo se hace. Podemos enfocarnos en la fila o columna que nos parezca sencilla. Pues digamos que en la fila 2. Entonces trazamos una línea imaginaria en la segunda fila. Y luego una línea vertical imaginaria, en la primera columna. Ahora quedan libres estos cuatro números, que forman una matriz 2 por 2. Entonces anotemos, el cruce de las dos líneas que es menos 1, y la matriz 2 por 2 que forman los números libres. Notemos que el cruce de líneas, que es menos 1, está en la posición, fila 2, columna 1, por eso a esto debemos multiplicarle por menos 1, elevado a la potencia, 2 más 1. Ahora tracemos una línea imaginaria en la columna 2, y tenemos cuatro números libres que forman una matriz 2 por 2. En el cruce de estas líneas está el 3, entonces anotemos estos números así. Notemos, que el cruce de líneas, que es el 3, está en la posición, fila 2 y columna 2, por eso, a esto le multiplicaremos por menos 1, elevado a la potencia 2 más 2. Finalmente, trazamos una línea vertical en la tercera columna, y tenemos estos cuatro números libres, que forman una matriz 2 por 2. Entonces anotamos el cruce, que es 6, y los cuatro números libres en forma de matriz. Notemos que el cruce de estas líneas que es el 6, se ubica en la fila 2 y columna 3, por eso, debemos multiplicarle por menos 1, elevado a la potencia 2 más 3. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con estas tres cosas? Pues las sumamos, y tenemos que calcular esta expresión. Calculamos cada uno de estos determinantes. Hacemos las operaciones aritméticas correspondientes. Y hallamos el determinante de la matriz dada que es menos 728. Ahora hallaremos el determinante de la misma matriz por otro método que llamaré, el método de las operaciones elementales. Las operaciones elementales por fila en una matriz son intercambio de filas, es decir, cambiamos de posición a las filas. Multiplicar por un escalar a una fila, esto es, si a cada elemento de una fila, le multiplicamos por un mismo escalar que no sea 0. Sumar a una fila, el múltiplo de otra fila. O sea, multiplicamos imaginariamente una fila por un número, y luego le sumamos a otra fila. Ya verán más adelante cómo se hace. Un intercambio de filas, multiplica por menos 1 al determinante, y cuando a una fila se le multiplica por un escalar, al determinante se le multiplica por la inversa de ese escalar. Para simplificar, denotaremos por F1, F2 y F3 a las filas 1, 2 y 3 respectivamente.
La idea es llevar a esta matriz a una forma triangular. Intercambiemos de posición a las filas 1 y 2. Esto hace que el determinante cambie de signo. Ahora, multipliquemos a la primera fila de esta matriz, por -1. Esto hace que dividamos al determinante entre -1. Y tenemos esto. A la segunda fila de esta matriz, le restaremos 12 veces la fila 1, para volver a anular este número. O sea, hacemos esto. Distribuimos a 12 a cada elemento. Luego restamos cada elemento así. Y esto debemos colocar a la segunda fila. Ahora, a la fila 3, debemos restarle 5 veces la primera fila, para eliminar este 5. Y hacemos esta operación. Ahora la fila 3 estará conformada por estos 3 números. Estas dos últimas operaciones elementales, no afectan en nada al determinante de esta matriz. Hasta aquí tenemos esta igualdad. Ahora debemos eliminar el 26 que está debajo del 39. Entonces, a los elementos de la fila 3, multipliquémosle por 3 medios. Ahora esto irá en la tercera fila. Esta operación elemental, hace que multipliquemos al determinante por la inversa de 3 medios, que es 2 tercios. Para desaparecer al 39 de la tercera fila, le restamos a esta, la segunda fila, y queda así. Ya tenemos la matriz en su forma triangular. Para hallar el determinante de una matriz triangular, multiplicamos los números que están en la diagonal principal. Y finalmente tenemos el valor del determinante, que es -728. Ahora veamos cómo se calcula los determinantes de una matriz 4×4. Calculemos el determinante de esta matriz. En las matrices de orden superior, podemos utilizar dos métodos para calcular sus determinantes, uno es por el método de cofactores, y el otro es por el método de operaciones elementales para llevarlo a una matriz triangular. Pero antes de calcular el determinante, debemos ver si una fila es un múltiplo de la otra, porque siendo así, su determinante es 0. En la matriz de arriba, observamos que la fila 4 es el doble de la fila 1, y por eso el valor de su determinante, es 0. Esta observación también es válida para las columnas. Por ejemplo, en esta matriz, la columna 3 es el cuádruple de la columna 1. Ahora sí, veamos un ejemplo, vamos a calcular el determinante de esta matriz. Empecemos por el método de cofactores. En este caso es conveniente usar la fila o columna que tenga más ceros, por eso aquí tenemos dos oportunidades, o la segunda fila, o la segunda columna. Elegiré la que tenga números mayores, o sea la fila 2. ¿Para qué hacemos esto? Pues para que el cálculo sea más sencillo, ya verán más adelante por qué. Entonces trazamos una línea imaginaria por la segunda fila. Luego, otra línea imaginaria por la primera columna.
Los números restantes forman una matriz 3 por 3, y el cruce de estas dos líneas, que es 9, multiplicará al determinante de la matriz 3 por 3. Y así tenemos el primer cofactor. Recuerden que siempre debemos colocar el -1, con exponente, fila por columna del cruce de líneas imaginarias. El mismo procedimiento hacemos con las demás. Trazamos una línea imaginaria por la columna 2, y los números restantes forman una matriz 3 por 3, y el cruce de estas dos líneas, que es 0, multiplicará al determinante de la matriz 3 por 3. Y tenemos este cofactor. Línea imaginaria a la columna 3, y tenemos los números restantes, y el cruce de líneas que es 5, que multiplicará a la matriz 3 por 3. Y el cofactor. Finalmente, trazamos una línea por la columna 4, tenemos los números libres, en forma de matriz 3 por 3, y el cruce de líneas, 11, que multiplicará a la matriz 3 por 3. Y así tenemos el último cofactor. Luego sumamos estos 4 cofactores, y tenemos que calcular cada uno de estos 3 determinantes, 3 por 3. Quedamos en calcular estos 3 determinantes. Solo daremos los resultados, y dejamos que tú los resuelvas con uno de los métodos expuestos anteriormente. Entonces, resta calcular estas operaciones aritméticas. Y finalmente tenemos el determinante de esta matriz 4 por 4, que es menos 2380. Ahora resolvamos el mismo determinante por el método de operaciones elementales, yo lo llamaré método del triángulo, porque debemos convertir a esta matriz en un arreglo triangular. Empecemos. Intercambiemos las filas 1 y 3. Recuerden que en cada intercambio, el determinante cambia de signo. Luego debemos poner en 0, a los números que están debajo del -1, para ello, hacemos las siguientes operaciones elementales. A la fila 2, le sumamos 9 veces la fila 1. A la fila 3, le sumamos 4 veces la fila 1. Y a la fila 4, le sumamos el triple de la fila 1. Y tenemos esto. Ahora tenemos este determinante, aquí si desean, pueden aplicar el método de cofactores a la primera columna, ya que ésta tiene más ceros. Nosotros terminaremos con el método del triángulo. Pongamos en 1, a estos números. Para ello, aplicaremos las siguientes operaciones elementales. A la fila 2, le dividiremos entre 18. A la fila 3, entre 7. Y a la fila 4, entre 11. Y tenemos esta matriz. Recuerden que si multiplicamos un factor a una fila, debemos dividirle por ese mismo factor, al determinante, por eso colocamos esto. Luego, debemos poner en 0, a estos números, haciendo estas operaciones. A la fila 3, le restamos la fila 2. Y a la fila 4, le restamos la segunda fila. Estas operaciones, no alteran al determinante. Y tenemos esto. Pongamos en 1, estos números. Para ello, hagamos las siguientes operaciones elementales por fila. Siempre colocando la inversa de los factores multiplicando al determinante. Y finalmente, debemos poner en 0, esto.
Entonces hacemos esta operación. Restamos a la fila 4, la fila 3. Y tenemos esto. Ya tenemos a la matriz en forma triangular. Luego multiplicamos los números de la diagonal principal. Y tenemos que calcular este producto. Y obtenemos el determinante de esta matriz, que es menos 2380. Para calcular el determinante de matrices de órdenes mayores que 4 por 4, se aplican los dos métodos antes mencionados. Por cofactores y por operaciones elementales. Primero veamos qué es un cofactor. El cofactor IJ, de una matriz de orden n, es un número, que se obtiene mediante esta fórmula. La matriz que ven, es la misma que la de arriba, pero borrando la fila i-ésima, y la columna j-ésima. Resultando una matriz de orden n-1, la cual está bajo el determinante, es decir el determinante de esta matriz de orden n-1. Entonces el determinante se calcula desarrollando esta sumatoria. Aquí estamos eligiendo una fila, y eliminando imaginariamente las columnas. También se puede hacer, eligiendo una columna, y eliminando imaginariamente a las filas. Espero que con estas herramientas, puedan calcular sus determinantes.